Hay una planta que probablemente ha crecido en tu jardín sin que la mires dos veces. Una planta que durante siglos ayudó a poblaciones europeas a sobrevivir cuando las cosechas fallaban. Sus hojas tienen más proteína que la espinaca. Sus flores secas pueden molerse y mezclarse con harina. Alimenta abejas, mejora el suelo, resiste sequía y produce fertilizante gratuito bajo tus pies. Y aún así, en muchos vecindarios modernos, dejarla crecer puede meterte en problemas con la asociación de propietarios. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, algunas empresas químicas necesitaban nuevos mercados y descubrieron algo brillante y terrible. La forma más fácil de vender productos para eliminar plantas era convencer a la gente de que una comida antigua era una maleza. Antes de 1950, muchas mezclas de semillas para césped incluían esta planta. Los manuales de jardinería la recomendaban. Los agricultores la sembraban a propósito. Pero en menos de una generación, pasó de ser aliada a ser enemiga. La misma industria que durante décadas la había permitido en los jardines empezó a vender productos para quitarla. Y 3 generaciones después, millones de personas todavía creen que sus pequeñas flores blancas son señal de descuido. Esta es la historia del trébol blanco, Trifolium repens, y de cómo una planta de supervivencia fue convertida en símbolo de desorden cuando amenazó un negocio basado en dependencia. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta planta crece en muchos rincones del mundo y quizá también está esperando afuera de tu casa. Durante siglos, el trébol blanco fue mucho más que una planta baja entre el pasto. Fue alimento de emergencia. Cuando los granos escaseaban y el hambre recorría los campos de Europa, la gente recolectaba sus hojas tiernas y las cocinaba como verdura. No era un lujo. Era una reserva verde, confiable y gratuita. Crecía sin pedir permiso, sin labranza complicada, sin semillas caras y sin depender de una cosecha principal. Sus hojas, flores y semillas podían aprovecharse desde la primavera hasta bien entrado el otoño. En tiempos normales podía pasar desapercibido. En tiempos difíciles podía marcar la diferencia. Las flores secas y las vainas con semilla se molían para mezclarse con cereales escasos o para extender masas cuando no había suficiente grano. Era una fuente de proteína vegetal sin gluten y, sobre todo, disponible para quien supiera reconocerla. Los pueblos indígenas de Norteamérica también valoraron sus usos tradicionales. Algunas comunidades preparaban infusiones con trébol para malestares comunes. Durante generaciones, esta planta fue vista como algo útil, no como una amenaza estética. Y luego, la ciencia moderna empezó a mirar con nuevos ojos aquello que las culturas antiguas ya habían observado de forma práctica. En 2018, investigadores estudiaron extractos de trébol blanco y encontraron actividad sobre enzimas relacionadas con la digestión de carbohidratos, como la alfa-amilasa. Ese mismo tipo de enzima es objetivo de algunos tratamientos farmacológicos usados para controlar picos de azúcar. Los resultados de laboratorio fueron llamativos. No significan que alguien deba reemplazar tratamientos médicos ni automedicarse con una planta, pero sí muestran algo importante. Esta supuesta maleza contiene compuestos bioactivos reales. Otros estudios también han explorado extractos de trébol blanco en células humanas bajo condiciones de laboratorio. De nuevo, no es una promesa milagrosa ni una receta casera para curar enfermedades. Es una pista científica, una señal de que esta planta común, ignorada y eliminada con frecuencia, posee una química mucho más interesante de lo que su apariencia humilde sugiere. Sus hojas frescas aportan vitaminas A, B, C y E, además de minerales como magnesio, potasio y calcio. Se pueden consumir tiernas en ensaladas, cocidas como hoja verde o en infusiones con sus flores,
siempre con identificación correcta y precaución, como con cualquier planta silvestre. Pero en 1945, nada de eso importó. La guerra había terminado. Las empresas que durante años habían desarrollado químicos para usos militares necesitaban reconvertirse. Uno de esos compuestos era el 2,4-D, sintetizado en la década de 1940 dentro de programas que buscaban afectar cultivos enemigos. Cuando el conflicto terminó, quedaron conocimientos, infraestructura y una oportunidad comercial enorme. Aquello que no había cambiado el destino de la guerra, podía cambiar el destino de los jardines. Poco después, llegaron al mercado los primeros herbicidas selectivos para consumidores. La promesa era sencilla: matar plantas de hoja ancha sin destruir el pasto. Y ahí el trébol blanco quedó en el centro del problema. El 2,4-D afecta plantas de hoja ancha. El trébol es una planta de hoja ancha. Así que, de pronto, una planta que durante décadas había convivido con el césped se convirtió en el enemigo perfecto. La empresa O.M. Scott & Sons, conocida después simplemente como Scotts, llevaba vendiendo semillas para césped desde el siglo XIX. Durante buena parte de su historia, las mezclas de semillas incluían trébol blanco, porque los propietarios lo esperaban y porque funcionaba. Mantenía el jardín verde, ayudaba a alimentar el suelo, reducía la necesidad de riego y fertilizante. Pero cuando el mercado de herbicidas apareció, surgió un conflicto evidente. No se podía vender al mismo tiempo una mezcla con trébol y un producto diseñado para eliminarlo sin cambiar la historia que el consumidor creía. Y el producto más rentable ganó. Para la década de 1950, el trébol empezó a desaparecer de las mezclas comerciales de césped. No porque hubiera dejado de funcionar, no porque los dueños de casas lo hubieran rechazado espontáneamente. Desapareció porque estorbaba a una nueva categoría de productos. Para vender herbicidas, había que vender primero una idea: que un césped hermoso debía ser una alfombra uniforme de pasto y nada más. La estética cambió. O mejor dicho, fue cambiada. Los anuncios comenzaron a mostrar el césped perfecto como una superficie lisa, verde, sin flores, sin variación, sin vida visible. Antes un jardín con trébol podía verse sano. Después, empezó a verse descuidado. El trébol, recomendado por generaciones, fue rebautizado como maleza. La función biológica de la planta no cambió. Cambió el lenguaje, cambió la imagen, cambió el deseo. Y lo más irónico es que el trébol hacía gratis lo que muchas empresas vendían en bolsas. El trébol blanco es una leguminosa, forma una relación con bacterias en sus raíces que capturan nitrógeno del aire y lo transforman en una forma útil para el suelo. Un espacio con trébol puede aportar cantidades importantes de nitrógeno cada año, reduciendo la necesidad de fertilizante sintético. El pasto necesita nitrógeno para mantenerse verde. Sin él, amarillea. Las compañías venden nitrógeno. El trébol lo produce. Y esa simple realidad lo volvía incómodo. También permanece verde en periodos secos mejor que muchos céspedes, porque sus raíces pueden explorar más profundo. Tolera pisoteo moderado, sombra parcial y suelos difíciles. Sus flores alimentan polinizadores cuando otras fuentes escasean. Cada cualidad que lo hacía valioso para una familia, lo hacía menos rentable para una industria que necesitaba vender fertilizante, herbicida y mantenimiento continuo. La campaña fue sistemática. Primero se retiró de las mezclas. Después se promovió la imagen del césped puro. Luego llegaron las fotografías de antes y después. En el antes, un jardín con flores blancas, diverso, vivo. En el después, una alfombra verde uniforme. El mensaje era claro: el trébol rompe la belleza. Y así, la gente empezó a pagar para eliminar una planta que antes le ahorraba dinero. El momento no pudo ser más perfecto para esa nueva idea. Después de la guerra, los suburbios crecieron con fuerza. La casa con jardín se volvió símbolo de éxito. Un césped impecable comunicaba orden, estatus, control.
No producía alimento, no alimentaba abejas, no mejoraba necesariamente el suelo por sí solo, pero mostraba que el propietario podía dedicar tierra, agua y dinero a una estética sin utilidad práctica. En ese contexto, el trébol era una interrupción, una pequeña flor blanca recordando que el jardín podía ser algo más que apariencia. Con el tiempo, la programación cultural se volvió tan profunda que muchas personas ya no necesitaban anuncios para repetirla. Padres enseñaron a hijos que el trébol se veía mal. Vecinos empezaron a vigilar jardines ajenos. Empresas de mantenimiento ofrecieron tratamientos para dejar el césped limpio, y las asociaciones de propietarios reforzaron esa estética con reglas. En muchos desarrollos suburbanos, dejar crecer trébol puede considerarse incumplimiento. La justificación suele ser uniformidad visual. El efecto, sin embargo, es más profundo. Una planta útil, comestible y regeneradora queda tratada como falta de cuidado. El costo ecológico también fue real. Antes de que el césped químicamente uniforme se volviera ideal, los jardines con trébol funcionaban como pequeños corredores para polinizadores. Millones de flores diminutas ofrecían néctar en vecindarios enteros. Al eliminar el trébol, esos espacios se volvieron más pobres para abejas y otros insectos. No fue el único factor en el declive de polinizadores, por supuesto, pero sí fue una pieza más en la conversión de paisajes vivos en superficies decorativas, y aún así, el trébol nunca dejó de hacer lo que siempre hizo. Un césped con una proporción modesta de trébol puede necesitar mucho menos fertilizante nitrogenado, puede requerir menos agua, puede mantenerse verde con menos intervención. Sus hojas tiernas pueden comerse, sus flores pueden usarse en infusiones, sus semillas pueden aprovecharse en pequeñas cantidades. No hace falta convertirlo en una solución mágica para entender su valor. Basta con verlo por lo que es: una planta resistente, nutritiva, regeneradora y profundamente malinterpretada. Aquí aparece una prueba sencilla para detectar preferencias fabricadas. Si una norma cultural beneficia directamente a la empresa que vende la solución, y esa norma apareció justo después de que la empresa empezó a anunciarla, quizá esa preferencia no nació sola. Tal vez fue enseñada. La gente no decidió de manera espontánea que el trébol era feo. Aprendió a verlo así en una época en la que alguien necesitaba vender productos para eliminarlo. Y la ironía moderna es enorme. Hoy, después de décadas de promover céspedes sin trébol, algunas empresas vuelven a vender semillas de trébol como alternativa sostenible. El mismo tipo de planta que antes fue expulsada, ahora regresa bajo un nuevo empaque. Pero la programación todavía funciona. Muchas personas siguen viéndolo como maleza. Muchas asociaciones todavía lo restringen. Muchas compañías todavía lo eliminan como parte del servicio estándar. La idea se sostiene porque cada generación la hereda sin preguntarse de dónde vino. Pero algo está cambiando. Las sequías hacen cada vez más difícil mantener monocultivos de pastos sedientos. La preocupación por polinizadores ya no puede ignorarse. Los fertilizantes son caros. Y mucha gente empieza a preguntarse si el jardín perfecto no será, en realidad, un jardín empobrecido. El trébol blanco está regresando no porque la industria haya tenido una revelación, sino porque los consumidores están cuestionando 70 años de costumbre. Así que la próxima vez que mires tu jardín y veas esas flores blancas, no las veas como descuido. Mira más profundo. Estás viendo fijación de nitrógeno. Estás viendo alimento que sostuvo a poblaciones en tiempos difíciles. Estás viendo una planta con compuestos estudiados por la ciencia moderna. Estás viendo néctar para abejas en un paisaje donde cada flor cuenta. Estás viendo una planta que fue degradada no porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien sin pedirte nada a cambio. Porque esa es la parte que incomoda. El trébol no necesita una cadena de productos para existir. No necesita fertilizante constante. No necesita riego obsesivo. No necesita que lo compres cada temporada si ya está establecido. Y en un sistema construido para vender soluciones repetidas, una planta gratuita siempre parece sospechosa. Tal vez la pregunta no es si el trébol es maleza.
Tal vez la pregunta es ¿quién ganó cuando aprendimos a llamarlo así? ¿Quién se benefició cuando dejamos de ver alimento y empezamos a ver desorden? ¿Quién construyó el ideal de un césped estéril, uniforme y dependiente? ¿Y por qué seguimos obedeciendo esa imagen incluso cuando el clima, las abejas, el suelo y nuestro bolsillo nos están diciendo otra cosa? El trébol blanco no desapareció. Sigue esperando en el suelo, en los bordes, en las grietas, en los jardines que no fueron rociados. Sigue floreciendo bajito, sin espectáculo, haciendo lo que ha hecho durante siglos, alimentando, cubriendo, reparando, resistiendo. Y quizá por eso esta historia importa, porque no se trata solo de una flor blanca en el césped. Se trata de cómo una cultura puede ser entrenada para despreciar lo que la sostiene. Se trata de cómo una planta de supervivencia terminó convertida en infracción estética. Se trata de recordar que algunas malezas no son enemigas de la vida. Son enemigas de un modelo que necesita que dependas. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú dejarías crecer trébol blanco en tu jardín si eso ayudara al suelo y a los polinizadores? Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te dejó pensando, regálame tu like y compártela con alguien que también necesite mirar su jardín con otros ojos. Porque a veces, lo que nos enseñaron a arrancar era justo lo que la tierra estaba intentando devolvernos.